Bueno, la atención sigue en el ex rectorado de la UNA. Asimismo, se dice que los asambleístas no están pudiendo salir del rectorado porque los estudiantes bloquearon completamente y rodearon el lugar. Una escena repetida. Nuestro compañero Mauricio Durán se encuentra en el lugar y nos cuenta los detalles. Adelante, Mauricio. A considerar. Compañeros, estamos ahora en presencia de uno de los representantes estudiantiles, quien está comentando qué es lo que se está decidiendo en este momento dentro de la asamblea aquí. Que hay afuera. ¿Y eso se puede hacer ahora mismo? Y eso es lo que van a decidir probablemente el rector va a ser el que decida si se vuelve a considerar. ¿Qué lectura le dan a ustedes? Hubo una desinformación, por eso los estudiantes, compañeros de ustedes ingresaron. ¿Qué fue lo que pasó? De hecho que en ningún momento se había informado de por qué no podían haber entrado los estudiantes, ¿verdad? A momento que fue llegando más gente, porque al comienzo no había tanta gente cuando inició, y ahora cuando empezó a llegar mucha gente, la gente empezó a cuestionar por qué no se podía ingresar al predio, ¿verdad? Lo que yo había visto que en un momento uno de los guardias que estaba ahí, no pude ver también, se forcejeó con un compañero y como se forcejearon los portones se abrieron de par en par. ¿Podrían haber sido infiltrados, los estudiantes universitarios Claro que sí. incidental para que se levante esto? Claro, de hecho que eso podrían haber puesto infiltrados, pero desde lo que yo vi a unos metros es que hubo un forcejeo ahí y la puerta se abrió de par en par, entonces... Pero fue una sorpresa, Mauricio, entonces. Alumnos que justamente esto suceda, claro, o sea, que se suspenda, les convendría que se lleve a cabo. Claro, eso es lo que nosotros le pedimos, que nos definan ya de una vez por todas qué realmente quiere la Asamblea. Si hoy habían dos mociones, o sea, dos números de conformación para Asamblea, 4-2, 3-2. Todo el país creo que está queriendo saber cómo va a quedar la conformación de la Asamblea. Si hay infiltrados, ¿de qué facultades serían? No sé ni si hay infiltrados ni sé por qué habrían, pero en el momento en que ese portón se abrió de par en par, la gente decidió entrar, ¿verdad? ¿Qué llama la atención? Porque al parecer ustedes tenían todos los votos para tener este resultado positivo, la propuesta que ustedes hacen. De hecho que no sé si se tenían los votos, pero era la primera vez que por lo que también así manifestaron a los asambleístas docentes que se estaba dialogando y se estaba tratando de llegar a un acuerdo, y de hecho que como ellos dijeron, o por lo menos dijo el no docente de medicina, que solo en la conformación de la asamblea universitaria no se había aceptado el pedido de los estudiantes, es lo que él había manifestado. Entonces ese era el punto que se estaba debatiendo y tratando de llegar. De hecho que se trabajó por los votos y probablemente iba a ganar el pedido del 322, posiblemente ganaba el 422, que era el punto neurálgico de conflicto, pero en el momento que uno había emocionado de que si había coacción o algo así, creo que fue su moción, que no se considere el resultado de esta asamblea y que se mantenga el anterior estatuto. Ahora, ¿qué es lo que se está decidiendo? Si es que si se continúa hoy con la asamblea o se pasa ya a los próximos 15 días. Claro, ese fue el pedido que le hicimos y pidieron si podíamos retirarnos, y que ellos querían ver si cómo harían. Ellos pidieron que iban a mirar la filmación, y como aparentemente no quedó claro en ese proceso, entonces iban a ver si no era claro, entonces se volvía a votar de manera clara. Entonces, ¿Quién fue el que llamó y el que dijo que se levante esta sesión? ¿Fue un docente de economía o quién exactamente fue? no, de hecho que no sé quién fue el que emocionó, pero fue un docente que emocionó que se levante la sesión. Muy bien, compañeros. Continúa la situación aquí en el ex rectorado de la UNA. Ahora se tiene que decidir justamente si es que lo que se va a hacer aquí se continuaría o no con la asamblea del día de hoy, o bien pasaría recién a unos 15 días una nueva asamblea por parte de los asambleístas aquí que se encuentran actualmente en el ex rectorado de la UNA. En realidad el problema no es que no puedan salir, sino que no están saliendo porque continúan decidiendo esto. No hay una retención por parte de los estudiantes propiamente, pero están aún decidiendo qué es lo que van a hacer en este momento. Ahora, Mauricio, si podemos precisar ya de manera resumida cuál fue el motivo por el cual se levanta esta asamblea universitaria en principio, porque se dieron algunas versiones, como por ejemplo que ya se había acordado la forma, incluso la composición, en el caso de la reforma de uno de los puntos del estatuto universitario, pero que hubo disparidad de criterios al momento de establecer la forma en que se iba a proceder a votar. ¿Cuál fue exactamente el problema? Es así, inicialmente el problema, según mencionó el
rector de la UNA Abel Bernal, y que lo tenemos en nota para escuchar ya en algunos momentos más, mencionó que uno de los asambleístas solicitó que la votación se hiciera de modo privado, que que los demás no sepan quién realizaba este voto, y este fue el punto de conflicto. Finalmente, tenemos nota con el rector, si es que ya está disponible. Sí, vamos a escucharlo. Muy bien, vamos. No hay ninguna excusa acá. Una invasión, ahí se veía desde la ventana. O sea, había temor de que se Sí, incidente. ese incidente, porque las ventanas de blinde, eso se empuja y para mí que ¿Pero en falta qué le mucho. afecta eso, rector? Lo que pase afuera, siendo que ustedes estaban muy bien resguardados. No, que va a ser guardado. Ahí los estudiantes estaban por la puerta del blinde. Y bueno, pero igual nomás sesionaban y si No, se hay mucha presión, ingresaban a hay las mucha presión. Había mucha presión ahí y no sabíamos en qué iba a terminar. Se notaba bastante nervioso también, como vemos en imágenes, al rector después de salir de esta asamblea, donde mencionaba que justamente no se encontraban las garantías necesarias para poder llevar a cabo este voto, y que esto, como ya dijimos, se complicó tras la solicitud de uno de los asambleístas de solicitar que el voto sea secreto. Pero recordemos qué es exactamente lo que se está decidiendo. Es también lo que explicó el rector, y que la mayoría de los puntos el día de hoy ya estaban aclarados. Si esta asamblea no continúa el día de hoy, deben enviar una solicitud nueva al Consejo Superior Universitario, y recién en 15 días se llevaría a cabo otra asamblea, con lo cual probablemente las universidades continuarían en paro por las próximas 2 semanas, lo cual, por supuesto, como ya escuchamos a uno de los representantes estudiantiles, es lo que menos se quiere en este momento. ¿Qué es lo que decía Bernal más temprano? Es lo que escuchamos en la siguiente nota. La petición hecha por Veterinaria y Facultad de Arquitectura es el 744 y el 322 para Asamblea Universitaria. Las personas que ocupan cargo de confianza, que no podrán integrar estos órganos, eso no hay problema, que los decanos no puedan, es decir, los que ocupan cargo de confianza no pueda ser reelecto más de hasta una sola vez, para que válidamente pueda sesionar, por ejemplo, la asamblea universitaria, para que un estamento pueda sesionar solo. Entonces necesitaba 1/4 por lo menos de los 3 estamentos. Con eso se eliminaría el predominio de un estamento. Bueno, así como Muy bien, explicó el rector, Mauri, pareciera ser que está todo acordado, que ya está todo consensuado y que debería salir el humo blanco al término de esta asamblea, pero se complicó por el camino. Se complicó por el camino, sí, es justamente teniendo en cuenta el problema que hacía a la forma en realizar la votación. En este momento continúan los asambleístas aquí adentro. Ellos afirman que no quieren salir por miedo o porque no cuentan con las garantías para salir de forma normal, pero aquí afuera hay una gran cantidad de efectivos de seguridad privada que están resguardando la salida. Sí. Es cierto, en principio se dijo que 3 personas resultaron levemente heridas luego de que los estudiantes hayan trepado el muro y también se hayan producido un enfrentamiento con los guardias de seguridad privados. ¿Es así, Mauricio? ¿Hubo heridos? Se dieron forcejeos, heridos en general. No, lo que más sí hubo empujones, apretones, al momento en que se estaba empujando el portón de blindex, y fue en ese momento donde pudieron haber surgido estas personas, pero nada de gravedad, afortunadamente. Ahora, Mauricio, lo que queda claro es que esta sesión ya terminó, o existe la posibilidad de que se retome la asamblea. Ahora mismo los asambleístas están viendo la posibilidad de continuar con esta asamblea, de que esto que ocurrió ahora solamente sea un cuarto intermedio, y posteriormente se pase a continuar con la asamblea para decidir finalmente el futuro de los estamentos de la UNA, que es lo que se está discutiendo actualmente. Muy bien, perfecto. Nos quedamos pendientes a ver si finalmente qué resuelven. Si es que esta asamblea continúa y se pueda aprobar estas reformas del estatuto, que al parecer saldría ya de conformidad a las negociaciones que se hicieron a lo largo de 8 meses y que es precisamente el reclamo puntual que hacían los estudiantes.